Hola a todos, este es su programa Justicia y Derecho al Día. Hoy contamos con un invitado especial. Está con nosotros el doctor Leonardo Fragoso Cruz, quien nos visita el día de hoy, ¿verdad, doctor? Hola, muy buenos días a todos. Vamos a hablar, este programa será relacionado con ¿qué es un juez de carrera? Porque hoy día todos hablan de juez de carrera y juez que no es de carrera. El doctor nos va a dar una breve remembranza, una plática, guías. ¿Me voy a permitir leer, doctor? Adelante. Algunos puntos de su currículum. Solo haré un resumen porque el doctor tiene infinidad de estudios, una vida de estudio, de trabajo. Pues bien, iniciaré yo con su formación académica. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo mención honorífica. También es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también obtuvo mención honorífica. Maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, obteniendo mención honorífica. Tiene Lauren Internacional en Ciencias Penales y también es maestro en juicios orales por el Colegio Universitario Reina Sofía. Es doctor en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Estudió en Derecho Penal por la Universidad de Cantabria, Santander, España. Su experiencia laboral también es amplísima. Doctor, usted estudió mucho, ¿verdad? Y sigue estudiando. Seguimos estudiando, nunca terminamos de Nunca estudiar, terminamos de maestra. estudiar. Ahora, experiencia laboral. Él fue analista de mercados, fue postulante privado, notificador judicial, secretario de acuerdos de primera instancia, secretario auxiliar proyectista, juez de cuantía menor penal, juez de control y juicios orales, juez de control y tribunal de enjuiciamiento, y actualmente él es juez en retiro. También es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor y articulista, conferencista, director y fundador de IMESJO, Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Juicio Oral, y también es socio fundador de Imedeus, perdón, doctor. Tiene infinidad de capacitación académica laboral, curso de formación para notificador, curso de formación para juez, curso de formación para juez de control, curso de capacitación en proceso penal acusatorio para jueces de control y juicios orales, docente certificado, certificación de juez en sistema penal acusatorio, infinidad de cursos que no terminaríamos nosotros de describirlos en este programa. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestra. Vamos a hablar el día de hoy eh, acerca de los jueces de carrera. ¿Qué es doctor? ¿Qué es doctor para usted? ¿Qué es un juez de carrera? Pues un juez de carrera, como usted bien lo señala, y también usted es juez de carrera en retiro, pues es aquel personaje que, independientemente de la preparación académica, pues ha tenido una formación, un entrenamiento que se va dando en el día a día. No es tan sencillo llegar a ese o mantener ese estatus o que se distinga a un juzgador así. Sí, efectivamente, hoy las reglas han cambiado. Hubo una reforma constitucional por el cual los jueces de hoy, magistrados, incluso los ministros de la Corte, pues han sido elegidos por voto popular. A diferencia de este nuevo método de elección, en el cual, bueno, evidentemente también habrá que ver esos filtros que se establecieron en la propia reforma, en lo cual se debe tomar en cuenta la preparación.
Sin embargo, para ser juez de carrera implica, aparte de esta preparación, aparte del respaldo que se tenga académico de un profesionista en derecho, es muy importante, es un parámetro importante, pues el vivir en el día a día la práctica profesional, ya sea en un juzgado, ya sea en un tribunal de alzada, en un tribunal colegiado, en la propia, como auxiliares tal vez de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos aquellos cargos que tienen que ver con la administración de justicia. Y esto, repito, se va dando día a día. En el caso muy particular de su servidor y así también de usted, que la recuerdo perfectamente bien en la materia civil y familiar, y en mi caso en la materia penal, pues evidentemente hubo un espacio de oportunidad que el mismo tribunal nos fue dando a todos los servidores públicos para la capacitación y poder, mediante las convocatorias para entrar a los cursos de formación en cada una de las categorías. Y aparte, una vez que concluíamos esos cursos, que voy a decirlo, para poder ingresar a ese curso, teníamos que hacer Un examen, doctor. un examen, que no es nada sencillo. A veces para poder entrar a ese curso se tenían que cursar, perdón, se tenían que realizar varios exámenes. Teníamos que esperar tal vez 6 meses o hasta un año, si a la primera no podías, ¿no? Efectivamente. Y le voy a decir una cosa, la mayoría lo veíamos así, entre compañeros y de manera muy coloquial. Decíamos, pues voy a inscribirme al examen para ver cómo viene el examen, ¿no? Claro, Y decíamos, y si me falla algo, voy a ver qué es ese aspecto que debo de cubrir, debo de estudiar para que en el otro este, examen, pues cubra ese requerimiento y entonces finalmente pueda acceder a ese curso de formación, ¿eh? claro. De formación apenas, en todas las categorías, incluso ya en épocas más recientes, los técnicos judiciales, que son los auxiliares en la administración correspondiente, tienen que hacer sus exámenes también, poder acceder a esos cursos de formación y una vez que los apruebas ese curso de formación, pues ya está sujeto en categorías un poco más de un rango superior, como lo es, por ejemplo, el actuario, notificador. Hoy en día, bueno, pues sí sujetarse a un concurso de oposición para poder lograr que la plaza que se encuentre vacante, pues te sea asignada. Y entonces ahí comenzamos desde lo más sencillo, desde los cargos más en la jerarquía de la propia estructura del Poder Judicial, pues evidentemente, pues tratamos de que exista desde ese mismo instante, pues ya una formación para el trabajo propiamente de la cuestión jurisdiccional. Y pues el sueño de todos siempre fue bueno, voy a ingresar al tribunal o algún, ya sea en el ámbito federal, en el ámbito local, para que de ahí sea la punta de lanza para lograr un sueño de llegar a ser juez Pues, y también magistrado, ¿no? claro. Entonces, pero repito, todos mediante curso y concurso de oposición. Ahora, ¿qué implicaba el concurso de oposición? Porque, El concurso, por Dios, el examen de oposición, sí, creo que era peor o más no, sí, rudo y más que nuestro examen sí, por profesional. supuesto. Y veníamos, como bien refiere el doctor, de un examen para accesar a un curso. Y después de ese curso, doctor, teníamos que obtener una calificación Ah, aprobatorio, sí. porque era más de 8. Y después venía un examen de oposición, ese examen de oposición, y no solo era práctico, era teórico, era práctico de resolución de sentencias y además teníamos Así una es. entrevista con el Consejo de la Judicatura y
Era algo fantástico porque nos veíamos todos en las aulas. Y como bien refiere el doctor, no solo era estudio, era práctica, práctica. porque diariamente nosotros trabajábamos en juzgado. De 8:30, 8:30 se supone que Se entrábamos, supone. se supone, pero llegábamos la mayoría Sí, 7:30. Estudiábamos todos nuestros asuntos, atendíamos a las personas, a los usuarios, veíamos al personal, estábamos inmersos diariamente en la resolución de conflictos. así es. Terminando nuestra jornada laboral, nos trasladábamos, pero no era un traslado fácil. Nos trasladábamos físicamente a nuestra escuela judicial para recibir más de 4 horas de preparación y regresar a nuestro lugar para el siguiente día volver a trabajar. Como bien refieres, doctor, era diario, diario. Experiencia más estudio, Más estudio. ¿verdad? Sí, digo, desde lo más sencillo que nos podamos imaginar, desde que era el saber coser un expediente. Sí. Ya desde ahí se veía de manera simple, sencillo, pero no, hasta eso era complicado. Y es el momento en el cual comienza desde ese momento ya nuestra capacitación, ¿eh? Que en la práctica, digo, algo tan sencillo, si ustedes gustan, tan trivial que podemos verlo o escucharlo, pero ya desde ahí, los que han realizado todo eh, pues este proceso saben perfectamente bien a lo que me refiero. Y otra cuestión muy importante, como bien lo señalas, maestra, es que pues la calificación, porque podíamos tal vez acreditar con una calificación que hoy en día, de acuerdo a los estándares, es de 6. Sin embargo, nosotros teníamos que tener una calificación superior a 8 en el curso. Sí. En el curso, si te obtenías un 7.9, pues ya no pasaste ¿Qué el pasa? curso. No pasaste el curso. Y a repetirlo. Y a repetirlo, y ya no tenías la oportunidad, pues, de poder inscribirte al concurso. Lo mismo en el concurso, sucedía lo mismo, pero también para la asignación de las Plaza. plazas, pues obviamente se tomaban los promedios más altos, Exacto. aun cuando yo hubiese eh, acreditado el concurso con una calificación tal vez de 8, que en algunos concursos, como es el de jueces y magistrados, la calificación mínima era de 9, sobre todo en la de los magistrados. Entonces, en ese sentido, se aseguraba que el que llegase a un cargo así, pues tuviese la preparación suficiente para encarar con toda responsabilidad ética y probidad un cargo de esta naturaleza. Entonces, pero ¿qué implicaba el concurso de oposición? Ahí, en verdad, era algo que se vive solamente una vez en cada una de las categorías, porque lo Claro que vivimos en sí. muchas, ¿no? Ajá. Este concurso de oposición para cada una de las categorías, en el caso muy particular y que de acuerdo a la currícula que la maestra acaba de expresar en mi persona, notificador judicial, secretario de acuerdo, secretario auxiliar proyectista, juez de cuantía menor, juez de primera instancia y bueno, los cursos de magistrado que también realizamos. En ese sentido, cada una de las categorías teníamos que recorrer esto. Claro. Bueno, ya era notificador actuario, bueno, sí, quieres ser secretario, sujétate a tu examen de admisión al curso. Después, si pasas el curso, si lo apruebas, tienes el derecho de inscribirte al concurso. Y también en el concurso, un examen, al final de cuentas, es un examen teórico, escrito, un examen práctico y un examen oral con 5 magistrados, bueno, o integrantes del Consejo de la El consejo. Judicatura, Sí. y pues te examinaban y te podían preguntar de lo que querían, Todo. lo habido y haber y a lo mejor hasta lo desconocido. Te podían preguntar de un criterio que salió el día de ayer y que a lo mejor ni enterado estás, pero así eran los exámenes.
de una altísima exigencia. Al menos digo, para nuestra titulación de la licenciatura, de la maestría, el doctorado, bueno, pues se circunscribe solamente a lo que es el tema propio del tema de investigación. Pero acá no, aquí te podían preguntar de lo que quieras. Y es más, tenían la facultad de preguntarnos incluso ni siquiera de la materia en Claro. la cual nosotros estábamos concursando. Y teníamos que dar respuesta porque uno de los principios que siempre se manejaron es que debemos de ser operadores judiciales, pero integrales. Sí, O sea, de todo, debemos de conocer de todo, porque para tomar una decisión en materia penal, civil, mercantil, e incluso, bueno, en otros aspectos administrativos, que bueno, no fue nuestro caso, pues teníamos que tener al menos noción de aquellas en las cuales todavía nosotros pues no estábamos concursando para esa plaza, pero sí era obligación como profesionistas tener esa preparación. sí. Doctor, ¿recuerdas que cuando iniciamos los cursos eran mixtos? Así es. Eran Sí, mixtos. Hacíamos un curso en materia civil y en materia penal. Llevábamos a la par. Nos hacían exámenes de ambas todo, materias, de así es. todo, De todo. todo, Veíamos a amparo, todo lo todo. que el doctor refiere, todo. Y teníamos una vasta experiencia. No solo la adquiríamos del estudio y como ya dijimos de la labor diaria que desempeñábamos. Sí, pero fíjate, ¿Te acuerdas? sí, pero fíjate, maestra, que teníamos que desarrollar nuestro trabajo. En nuestras Sí. obligaciones laborales eran no Puntuales. podíamos faltar, No, no no, podíamos irnos al curso si no, al menos, avanzábamos en nuestro trabajo, no podíamos dejar rezago. claro. Si podíamos, a veces nos sucedió, yo creo que también a ti, pues íbamos al curso y regresábamos al juzgado a trabajar, Sí, a concluir medianoche. a medianoche, a lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esa era una preparación. Yo te lo confieso, yo llegué a quedarme en el juzgado Sí, toda la noche a trabajar sí, y sí. al otro día, pues seguirle, ¿no? Pero es un amor a lo Es que una, uno está haciendo, sí. a la resolución de conflictos, es un amor al servicio y esto se adquiría durante toda nuestra estancia, desde el primer día que nosotros poníamos un pie en el Poder Judicial, decíamos, te pones la Sí, camiseta y sí nos la sí. poníamos. Y este era un proceso por cada categoría, aproximadamente que se completaba en un año. No Sí, era, o sea, imagínense un año de estrés bastante importante en el cual, pues, la recompensa es muy buena porque podías acceder a una categoría superior. Obviamente eso se veía reflejado también en la cuestión económica para cada uno de nosotros y obviamente para nuestras familias. Ese era el incentivo, pues, más importante y creo que lo sigue siendo. Sin embargo, pues dejábamos familia, dejábamos a los amigos, dejábamos a esas reuniones que se tenía con la familia. Y yo recuerdo, pues, podía estar la familia reunida, ¿no? Pero yo estaba estudiando. ¿recuerdas Así que es. llenábamos nuestras cajuelas de sentencias los fines de semana? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra experiencia, lo comparto con el doctor, sabíamos exactamente de qué estábamos hablando. Conocíamos el dicho de cada una de las partes, conocíamos una a una las pruebas. Estudiábamos los expedientes tan a fondo que soñábamos con ellos. ¿Te acuerdas? A veces los No, sí, comentábamos, tengo duda, un amigo, otra experiencia. Y regresando al punto de la experiencia, se notaba, o sea, cuando nosotros accesábamos de categoría, como refiere el sí, doctor, teníamos la experiencia de las categorías anteriores y por ello nosotros podíamos saber el funcionamiento de todo el así juzgado. es. Porque no es posible humanamente que una persona que no conoce qué hace un secretario, que no conoce cuáles son las obligaciones del archivista, que no sabe todos los problemas y vicisitudes que pasa un ejecutor, que no tiene toda esta experiencia, no es posible que pueda llevar a un juzgado. Claro. Es frustrante, pero una persona que no tiene la experiencia, que no
ha vivido todo ello, lo que nosotros denominamos carrera Carrera judicial, judicial. que nos daba todo ello, experiencia diaria. No es porque no tenga la capacidad, sino Sí, simplemente no es posible. ¿O tú qué sí, no, opinas, doctor? sí, no, fíjate que te comento en mi experiencia como notificador, digo, me tocaba notificar lo que es todo el municipio, en materia penal, todo lo que era el municipio de Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz y Chimalhuacán. Obviamente, nosotros realizábamos la función en el juzgado correspondiente porque teníamos que hacer de todo como notificador, llevar las audiencias como escribiente y al final de la jornada laboral tenía que salir a notificar. Entonces, imagínense, pues Sí, hay mucho riesgo y solamente quien conoce ese riesgo, quien lo ha vivido, puede ser empático con las personas. Nosotros ya como jueces, evidentemente conocíamos los riesgos en la calle y sabíamos, y más cuando, por ejemplo, eran damas, eran señoritas, que abogadas muy jóvenes que tenían ese cargo, pues estaba en nuestra responsabilidad también el velar por su seguridad de ellos. O sea, claro. yo no iba a permitir en algún momento que una compañera notificadora fuera a notificar a medianoche, por ejemplo, a Chimalhuacán o alguna de las zonas de ciertos municipios que son difíciles, ¿no? Y que en aquel tiempo, pues la infraestructura era complicada para llegar, ¿no? Entonces, quien no conoce la función, quien no la ha vivido, pues evidentemente nunca va a poder imaginar y nunca va a poder prever estos riesgos que implica cada una de las funciones porque también podías estar solamente en el juzgado como secretario y tú como titular de uno, pero hay que saber entender los fines de semana, en las guardias, porque un juzgado en materia penal, los 365 días del año está abierto, Trabaja. ¿no? Siempre está abierto. Entonces, hay que comprender, y esto nos lo da la experiencia, el día a día, el hecho de haber vivido la función ya, porque decíamos, bueno, yo te puedo ordenar algo porque yo ya lo hice, yo ya lo pasé Exacto. y te entiendo, entiendo tus necesidades, entiendo también tus requerimientos de seguridad y, y voy a como titular voy a tratar de que tu función la desarrolles con la mayor seguridad y tanto personal como también del equipo que llevamos para el efecto de realizar notificaciones, tal vez en hospitales, porque no solamente es en los domicilios, ¿no? Hay mucha gente que está interna o que tenemos que levantar tal vez una declaración en un hospital a un imputado, bueno, una persona que estaba detenida y que había cometido un hecho delictuoso, pero que estaba en esa calidad. Tenemos que acudir a los hospitales, teníamos que acudir a ciertos lugares donde pues había necesidad por los términos que se manejan y que la Constitución establece y tratar de sacar nuestro trámite apegados a la legalidad, ¿no? Entonces, quien no lo ha vivido, ¿Cómo? no lo va a comprender, ni lo va a entender, ni siquiera se lo va a imaginar, ¿no? Eso Sí, es ser un juez de carrera, el conocer cada uno de los escalafones y haber sido eh, o haber tenido esa experiencia en cada una de estas posiciones. Eso hace ser un juez completo, completo, porque conoce y lo sabe hacer. Decían por ahí, ¿no? Pues para mandar hay que saberlo hacer también, ¿no? No es nada más ordenar sin tener conocimiento y de que a rajatabla debe de salir el trabajo. No, sí efectivamente hay que cumplir, pero también debemos de considerar todos esos elementos que existen, todas esas variables que a veces puede traer como consecuencia un retraso, una dilación, pero no porque esto sea provocado por alguna negligencia del servidor público, no, por una de esas vicisitudes que pueden surgir, ¿no? En tiempo de lluvia, recuerdo muy bien,
el mes de septiembre, octubre, donde era complicado llegar a esas zonas a notificar a colonias enteras porque prácticamente no podías pasar. Estaban, digo, no había una infraestructura como hoy la conocemos, donde exista pues drenaje, alcantarillado, pavimentación, no, no existía eso. Entonces, yo lo viví, yo lo pasé, sé perfectamente bien de lo que estamos hablando Claro. y de lo que mis notificadores ya en su momento me compartían. Perfectamente entendible la situación de seguridad para ellos. Sí, doctor, ¿recuerdas cómo nosotros estudiábamos perfectamente las resoluciones de sala? Porque a su vez nuestros magistrados, que eran nuestros maestros, ya habían pasado cada Exacto. una de las de este escalafón del que nosotros estamos hablando, y entonces, ¿crees tú que se omitían errores? Es decir, si ya tanta experiencia salvó muchos errores, adelantó la problemática, resolvió, entonces iba avanzando la justicia de acuerdo a toda la experiencia, no solo de nosotros hacia accesando a cargos, sino de los más altos hacia nosotros. ¿Cómo ellos nos daban toda esta experiencia y cómo esperábamos nosotros Así las es. resoluciones de sala? Sí, porque era la referencia. Desde luego que nosotros estamos conscientes de que también los magistrados de nuestros tribunales de alzada, pues recibían información de los tribunales colegiados. O sea, los criterios trascendentales venían a permear desde la Suprema Corte desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia a los tribunales colegiados, a los unitarios en aquel entonces, de ahí a las salas, a los tribunales de apelación o colegiados que teníamos, y de ahí a nosotros como jueces, ¿no? Esa era la referencia, porque a veces, debo de decirlo, maestra, y tú me podrás corregir si esto no es cierto, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Todo, el derecho es cambiante, es dinámico y se va ajustando a la realidad social. Ahorita tal vez exista un criterio para tal o cual circunstancia o, muy particular y está sujeto a una nueva reflexión, Sí, obviamente a la modificación o reforma de una ley o de la misma constitución que viene a cambiar el panorama. Y de ahí van surgiendo diversos criterios, pero esos criterios no a veces encajan en la realidad de un momento determinado y entonces hay que hacer una nueva reflexión. Esto, pues nosotros tomábamos como referencia precisamente todo lo que venía permeando desde, estoy seguro, desde los plenos o de las salas de la Suprema Corte hacia los colegiados, unitarios de circuito, juzgados de distrito, y a nosotros como jueces o magistrados en sala y los jueces, ¿no? De primera instancia. sí. ¿Y esto cómo permea en la sociedad? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo llega a los justiciables, a los que más lo Así necesitan? es, Llega depurado, llega así es, filtrado, llega sin la comisión de tantos errores, porque ya se salvaron una y otra y otra y otra vez, y porque los jueces de carrera buscaban siempre todas estas soluciones. Ahora, doctor, vamos a hablar algo más profundo. Nosotros, tú, en tu caso, eres juez de todas las reformas. así es. Pasaste el procedimiento escrito Sí, y transitaste al procedimiento oral. para- Por ello, puedes comprender perfectamente cómo nacen estas figuras, lo que tú refieres, cómo van cambiando y cómo se aplican actualmente. Entonces, esta clase de jueces de carrera como tú lo eres, evita muchos errores. ¿Cómo lo visualizas todo este cambio? ¿Cómo ayudamos a la sociedad? sí, yo tengo porque me lo han preguntado en muchas ocasiones y algunos tal vez no comparten mi idea o mi visión.
ese cambio de paradigma de un sistema escrito a un sistema oral, desde mi punto muy particular de vista, fue muy bueno, porque permitió al juez de manera muy directa, bajo ese principio de inmediación, pues verificar precisamente el desahogo de las pruebas y, y captar, repito, de manera directa la manera en que se rinde un testimonio, ya sea por una víctima, la declaración de un acusado o imputado, la declaración de los testigos, verificar y tener la oportunidad de tener el contacto directo con ellos e incluso sin realizar o sin convertirte en parte o coadyuvar con alguna de ellas de manera muy respetuosa y considerando los parámetros legales y constitucionales sin invadir ninguna de las esferas, poder indagar algunas cuestiones que no te queden muy claras. Ujú. Eso es lo más importante porque el cambio de paradigma implicó también un cambio en la valoración de las pruebas, ¿no? Hay una valoración libre hoy en día, pero no significa que de manera indiscriminada o arbitraria lo realices, ¿no? Es para que puedas captar de manera directa pues, el sentir la manera en que se conducen las partes ya frente a un juzgador, lo cual en el sistema escrito pues no existía. Ya eran las diligencias que eran recabadas por parte de la gente del Ministerio Público, fíjense nada más, se tenían que valorar por el juez cuando ni siquiera habían sido recabadas en presencia del juez. Situación que era violatorio a todas luces de las garantías de todos, de los mismos, obviamente, imputados, con las personas sujetas a un procedimiento, como incluso de la víctima. Hoy en día esto no es así. Sin embargo, tampoco, y debo de decirlo, este cambio de paradigma no asegura, no asegura que pueda haber algunos sesgos en las decisiones que se tomen, ¿eh? Yo siempre le he dicho, maestra, que el juzgador debe de ser valiente. Y esto es, el código de ética nos marca ahí estos valores que hay que tener, la independencia, la preparación, la probidad, la autonomía. Y el juez de carrera, teníamos un nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura. Sí. Ese nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura venía a respaldar toda una vida de experiencia y de preparación. Y esto, y yo siempre te lo comparto y se los comparto a todos, si dictaba yo una sentencia cualquiera que fuera, era con base, desde luego, y el respaldo de un nombramiento que me había sido expedido por el Consejo de la Judicatura y que respaldaba mi experiencia para tomar una decisión. Que pudiese ser difícil para alguna de las partes, sí, por supuesto, pero que estaba respaldada precisamente en ello. Y esto me daba seguridad, muchísimo más seguridad. Por eso digo, los jueces hoy en día deben de ser jueces independientes. No, o sea, así que independientemente de que valga la redundancia, de que hayan sido elegidos por elección popular, deben ser independientes, deben ser autónomos, pero también deben de seguirse preparando y tratar de involucrarse en las demás funciones para eh, tener un conocimiento más a fondo de las necesidades, ya no solamente de los usuarios, sino incluso de nuestro propio personal, del Ujú. propio personal del tribunal. Eso los hará jueces más completos. Sí, doctora, así es. Y acabas de tocar otro punto bien interesante. No solo era retomando curso, concurso, examen de oposición, aprobación, porque una vez que uno ejercía y llegaba, lográbamos con todo este trabajo ser jueces, además nos actualizábamos Ah, sí, constantemente porque teníamos cursos de actualización para juez de primera sí, instancia, curso de actualización para juez de cuantía menor y también lo teníamos que sí, aprobar. sí, ¿no? Y casi el espacio de tiempo que supuestamente era para
retirarte o descansar después de una jornada laboral, era para tomar los cursos. Sí, no había, No no había. había tiempo para Siempre nosotros. sujetos a cursos de actualización, ¿no? De Sí, todo tipo en nuestra materia, pero también en el caso ética. de Sí. de nosotros como juzgadores y se preocupó alguna de las administraciones, evidentemente también ir más a fondo, también atender ciertas necesidades de emociones, obviamente fuera de la cuestión meramente técnica que debe de tener un juzgador, sino una atención integral al ser humano. Y eso en verdad yo sí lo agradecí mucho. Alguna de las administraciones del tribunal se encargó en su época de atender precisamente esos temas para el juzgador, porque son bien importantes, porque Sí, debemos ser empáticos. Debemos de recordar que el drama en un hecho delictuoso, y hablo en materia penal, pues atañe obviamente al imputado, atañe a la víctima, pero también atañe a todos la familia, a todos con quienes ellos tienen un vínculo de familiaridad, de amistad. Esto hay que considerarlo también, ¿sí? Las decisiones son complicadas, difíciles, en lo sentimental a veces, ¿no? En la emoción. Desde luego que el juez debe de quitarse todo eso, pero como seres humanos, a veces eh, debemos ser empáticos, ¿no? Comprender la situación, ¿no? La aplicación de la ley debe ser también humanista, no solamente bajo la literalidad de lo que establece la propia ley, y hay que descubrir y desentrañar el sentido propio de la ley como tal, ¿no? Se decía por ahí, maestra, me llegaron a decir, oiga, pero es que los jueces sacan cosas así como que bien raras, ¿no? Y como que pues nadie lo había pensado y pues la ley no dice esto, pero se olvida que existen principios de derecho, claro. principios procesales, principios constitucionales y que va más allá de la simple literalidad de la ley. Veo y advierto y muchos tal vez desconocen, tal vez dejan de lado esos principios. Principios, por ejemplo, de proporcionalidad, ¿no? En verdad. Pero en cuanto a la propia ley, en cuanto a las penas, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen, pues que está raro, como unos sí, como otros no. Creo que para poder entender esto es necesario tener un estudio más profundo y el conocimiento. No es la aplicación de la ley a la simple literalidad, no, va muchísimo más a fondo. Y toda esta preparación es lo que nos llevó o nos condujo en su momento a poder tomar decisiones en las cuales fuesen lo más equitativas hacia cada una de las partes. Hablar de justicia es ser aventurado en ello. Para algunos lo va a ser, para algunos no, dependiendo quién satisfaga sus pretensiones, pero desde el punto de vista legal, pues es ser equitativo con las pretensiones, obviamente con lo que aportan las partes y con la decisión que uno toma, sin dejar de lado ese lado humano que tenemos, pero que no se debe de ver trastocado o sesgado por alguna situación de este tipo. No, hay que ser muy equilibrados. Exactamente, doctor. Decíamos por ahí, tenemos un poema que dice, no eres juez, no eres sombra ni eres Dios, eres juez. Feliz pues. Ajá, oveja de tu misma grey. Así es. Pero ahí nos va describiendo que el juez es algo especial, Ujú. porque juzgas a tus iguales ¿qué podemos decir? En un ámbito más, un poquito más alto de tus iguales, pero al mismo tiempo no eres un dios. No, Sin embargo, estás estudiando su casa, su vida, así su es. libertad, estás Sí, estudiando su patrimonio todo. y resolviendo sobre ello. Sí. Por esto,
un juez de carrera no se puede comparar, disculpen, con el mayor respeto, no se puede comparar a un juez de elección. Son dos líneas totalmente diferentes y que no tienen un punto, o si tuviesen un punto de conexión, sería como el doctor lo refiere, estudiar. Estudiar diariamente, documentarse, leer casos uno y otro y otro. Doctor, ¿cuántos asuntos resolvías al año? ¿Recuerdas? Sí, bueno, recuerdo que pues al inicio no, ni llevábamos la cuenta, la verdad. Pero ya después el propio tribunal se encargaba de realizar las reuniones de todos los jueces en donde les voy a señalar, y esto, ningún juez que haya estado en nuestra época me podrá desmentir. Se hacían las juntas ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura, frente a todos, nos iba diciendo, tú has resuelto así, 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 tal número de asuntos. Tú vas muy bajo, tú necesitas porque tienes un rezago de tanto. O sea, aparte de nuestra preparación de la responsabilidad, teníamos controles también muy estrictos por parte del Consejo de la Judicatura. Y decíamos luego, pues no quisiera ir, pero teníamos que ir obligatorio. Y que podrían decir, bueno, pues es que no es bueno que nos ventilen públicamente entre todos los jueces, pero, pero eso hacía que en verdad para la siguiente junta, sí se veía reflejado que se esforzó mucho para tratar de más o menos equilibrar las cargas laborales entre todos, ¿no? Que no era posible que alguno pudiese tener, no sé, en proceso, eh, no sé, 50 juicios, ¿no? Y otro tuviese 30. ¿Dónde está? Pues ahí estábamos fallando en algo, ¿no? Exacto. Entonces, más o menos para mantener un equilibrio y que se diera la atención correcta, se manejaba un estándar de juicios aproximados, manejables, ¿no? Entonces, hacíamos la cuenta, algunos habían resuelto en un año 60, 70 juicios, ¿no? Algunos menos, entonces esos son focos rojos que se encendían y que pero pues ya a través de muchísimos años, imagínense, más de 20 años, pues imagínense cuántos juicios, ¿no? Ya fueron resueltos. Y algo muy importante, como servidores públicos en este ámbito, desde luego que se enfrenta uno a muchas situaciones, ¿no? Pero lo más satisfactorio es poder decir, soy un juez en retiro y puedo libremente ejercer la abogacía sin ninguna restricción, porque pues todo se hizo de manera correcta en el devenir de nuestra participación como jueces y poder estar frente a las cámaras como en este momento y decirles que, bueno, pues aquí estamos y que el juez de carrera, la carrera judicial, pues es un parámetro y siempre fue un parámetro muy importante para el efecto de que la justicia en México fuese de calidad. Eh, en el caso de los jueces también por elección, pues también podríamos decir, tampoco es que nos sorprendamos mucho, al final de cuentas dependerá mucho de cada uno de ellos, de los compañeros que están y que ojalá y realicen su mejor esfuerzo para que pues asuman con toda responsabilidad los retos que se les van a presentar o se les están presentando en lo particular, ¿no? Pero sí hay una diferencia. No digo que el ser juez de carrera aseguraba totalmente la eficiencia. No, tampoco es así, ¿no? Precisamente por lo que les comento. Sin embargo, ser un parámetro importante. Yo me quedo con eso, siempre fue un parámetro muy importante y ahora los parámetros se deben de ir construyendo porque eso se hace a través del tiempo. Los jueces por elección popular pues también tendrán que enfrentar en su momento, pero algo más importante, más allá de que la propia, los tribunales de disciplina, el órgano de administración lo realice, creo que es de manera muy personal, ¿no? La verdad, digo, porque eso nos da mucha satisfacción.
Claro. Y les puedo decir que cuando yo llegué a ser juez, cuando recibí mi primer nombramiento de juez, fue un orgullo para mí y para mi familia. Es muy Sí, complicado, pero complicado lo que implicaba, decía yo, 2 años, y siempre se los he dicho y no podrán desmentir muchos colaboradores. Eh, Me pasé 2 años sin descansar un solo día, ni vacaciones, ni días festivos, ni Año Nuevo, ni 25 de diciembre. Y pasé dos noticias años, de nada, todos de los nada. hombres. Nada. 2 años Sí, metido en el juzgado. sí, 2 años, por voluntad propia y también por la exigencia del propio juzgado. Pero que sin embargo, al final de cuentas fue muy satisfactorio, porque a los 2 años yo ya sabía manejar todo el juzgado, ¿no? Sabía eh, cuántas causas había, sabía de anotaciones, sabía acordar, yo ya sabía recabar declaraciones, todo el trámite administrativo ante el centro penitenciario, todo, todo, manejo de atención al público, mi labor obviamente como notificador, eh, llegas a dominar la función, pero es estar ahí metido, 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 metido y hacerlo, experimentarlo, y hacerlo. Que sí nos vamos a equivocar, por supuesto que sí nos equivocamos, pero esa equivocación no la volvíamos a repetir porque había exacto. consecuencias. Exacto, íbamos aprendiendo de las equivocaciones y no se volvían a repetir. Por ello, con estos jueces de carrera, la sociedad gana. Sí, ¿Por qué? Porque todas esas equivocaciones las salvamos para todos los que vienen a pedir así es, justicia. así es. Esperamos y deseamos que los jueces por elección tengan esa convicción, Mm, ese cariño, esa sensibilidad y sobre todo la responsabilidad de estudiar diariamente. sí, Les aconsejamos, ¿qué les aconsejamos, doctor? pues yo creo que es experimentar, ¿no? Es bien bonita la función. Hay que disfrutarla. Llega un momento en que lo disfruta uno cuando ya eh, te preparaste, cuando eso se refleja en la resolución de los problemas que se van presentando a diario, porque al final de cuentas un juez resuelve problemas. O Sí, sea, es diario. Cada asunto, tanto en materia civil, mercantil, familiar, penal, son historias de vida. exacto, Cada uno es una historia de vida. Y eso nos va dando esa experiencia, esa sensibilidad para que, para que se tomen mejores decisiones. Entonces, creo que los jueces por elección se ven involucrar, digo, con mucho respeto lo hago y lo respeto a ellos también, pero tal vez una opinión o una sugerencia, no recomendación ni consejo, pero sí que se adentren más, ¿no? Conozcan incluso su entorno laboral y eso les va a dar mucha fortaleza, mucha experiencia y además el trabajo se va a aligerar muchísimo. Obviamente, eh, no sabemos todo. Nosotros ya con años, muchísimos años de experiencia, todavía consultamos con compañeros, oye, sí, ¿qué opinas de esto? El derecho también es interpretación. El derecho es mirar la forma, mirar no la literalidad de la ley, considerar principios de toda índole. Entonces, en ese sentido, que se adentren un poco más, que en verdad disfruten la función, pero disfrutarla implica tomar la responsabilidad y adentrarse en todo eso, en el entorno, el escuchar. Las personas hoy en día eh, lo que les satisface y es un derecho que tienen a ser escuchados. exactamente, doctor. Doctor, muchas Al gracias. contrario. Es un placer poder platicar contigo. No, pues al Tanta contrario, maestra, pues, experiencia, con pues tanto. tú también. Enriquece, Así, enriquece. Y los jueces, nuestros respetos, mis respetos también, acérquense a las personas que así saben. es. El doctor siempre está abierto, tengan confianza,
no se encierren. Sabemos de los cúmulos de las cargas de trabajo, pero créanos que el amor a a esta carrera, el amor a esta función de ser juez, siempre lo tendremos para cualquier persona que Sí, pueda acercarse y en lo que podamos servir siempre, ¿verdad, doctor? claro que sí, maestra. Y por último, si me lo permite, es Adelante, algo que por yo favor. siempre lo he repetido para los compañeros jueces, de cuando teníamos la oportunidad de dar un curso para los compañeros, yo siempre les dije, la independencia, la autonomía que tú tengas y que se verá reflejada, es parte y constituye piedra angular de tus conocimientos y sobre todo de que tus resoluciones deben de estar fundadas y motivadas. Podrá haber otra opinión diferente, podrá haber alguien que diga, bueno, yo tal vez lo hubiese hecho así. Bueno, sí, pero es mi libertad, es mi autonomía, yo lo hice así y está pegada a la legalidad. No hice nada indebido. Además, está sustentado en el derecho y en la motivación de la resolución. Y con eso, créanme, que jamás, jamás, jamás van a tener un contratiempo, una llamada de atención, eh, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes actuaron con legalidad, nada más, ¿no? Ese es un tema muy recurrente y en verdad siempre y en todos los cursos siempre se los digo. Su resolución debidamente fundada y motivada. Podrá haber alguien que les venga a decir, pues yo lo hubiera hecho de manera diferente. Bueno, tu visión es esta, mi visión es esta, es parte de mi libertad y no actué al margen de la ley. Exacto. Con esto que acabas de decir, doctor, nos comprometemos, si tú Sí, tienes a bien, por en dar supuesto. Sí, apoyo en algunos programas posteriores sí, maestra. directos a jueces por si ellos pudieran, que sabemos que lo necesitan, Sí, derivado de la complejidad. Entonces claro que sí, maestra. te Claro que sí. comprometemos desde este Sabes que sí. espacio que es tuyo y es de todos. Muchas gracias, Muchas gracias a despedimos al todos. doctor, gracias a todos los que nos Gracias. ven. Nos vemos en el próximo programa. Bye.